Hola, hola, jóvenes estudiantes. En esta oportunidad vamos a hacer la resolución de la ley, vamos a comprender lo que es la ley de Gay-Lussac, donde nos menciona, ¿no? Que a temperatura constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. La temperatura también tiene que estar en Kelvin. Eso es lo que nos menciona la ley de Gay-Lussac. Siempre debemos procurar hacer cumplir lo que es la ley. Según la gráfica, podemos observar, ¿no? Aquí lo que es la temperatura representado por acá unos mecheros que podemos observar. Acá tenemos el incremento que ya se representan por dos mecheros, ¿no? En un estado inicial del gas, observamos la temperatura y cuál se encuentra una presión determinada. Sin embargo, cuando vemos que la temperatura ahí se incrementa, vemos una mayor presión en cuanto a las moléculas del gas que están presentes dentro de este estado final. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué significa? Como nos indica directamente proporcional, significa que si aumentamos la temperatura, la presión también aumenta. Y si ocurre lo contrario, que si la temperatura disminuye, entonces la presión también va a disminuir. Por tanto, para comprender esto, vamos a tener el siguiente ejemplo, donde menciona, ¿no? Una lata de aerosol tiene una presión interna de 2 atmósferas a 27 grados Celsius. Si la temperatura sube a 57 grados Celsius, ¿cuál será la nueva presión? Entonces debemos primero sacar los datos importantes. A continuación, vamos a poner los datos que podemos observar en el problema, ¿no? Aquí tenemos 2 atmósferas. Inmediatamente nosotros anotamos esos datos. Ponemos 2 atmósferas. Presión 1 va a ser igual a 2 atmósferas. Vamos con el segundo dato que nos dice 27 grados Celsius. Eso es la temperatura. Entonces ponemos aquí temperatura 1 va a ser igual a 27 grados Celsius. Si la temperatura sube, dice, ¿no? Pero para tener este orden, nos pide, ¿no? ¿Cuál será la nueva presión? Acá ponemos la presión. Presión 2 va a ser igual, esta será nuestra incógnita. Y acá abajo ponemos la temperatura que nos da el problema. En este caso, la temperatura 2 que nos menciona que son 57 grados Celsius. Ahí está. Revisamos nuestros datos, que nuestros datos estén en las mismas unidades de medidas y también revisamos que nuestra escala termométrica cumpla con lo que nos está solicitando la ley de Gay-Lussac, en este caso que estén en Kelvin. En cuanto a presión no hay problema, pero tenemos dificultades con la temperatura en el cual tendríamos nosotros que convertir de grados Celsius a Kelvin. Para eso sumamos 273, el cual nos va a dar como resultado 300 Kelvin. En la parte inferior también hacemos la suma con 273 para convertirlo directamente, ¿no? En 300 Kelvin. En este caso vamos a utilizar la calculadora, ¿ya? Que está en ahí está, ¿no? La calculadora. Podemos observarlo. Vamos a poner, ¿no? 57 más 273 igual 330. Entonces acá ponemos el resultado 330 Kelvin. Muy bien.
Ya, teniendo claro esto, vamos a poner en recuadro el dato que vamos a utilizar. 300 Kelvin por este lado, 330 Kelvin por este otro lado. Temperatura uno y temperatura 2. Ahora utilizamos nuestra fórmula para la solución. Anotamos nuestra fórmula, que en este caso va a ser una fracción en el cual va a estar presente presión uno entre la temperatura uno. Aquí esto se me olvidó. Y ponemos nuevamente otra fracción. Ponemos nuestra variable presión 2 entre temperatura 2. ¿Ya? Utilizando ya esta fórmula, nosotros vemos, analizamos qué variable es la que debemos despejar según nuestros datos. Y acá nos señala presión 2. Presión 2 se encuentra acá. Entonces, esta es la variable que vamos a despejar. Utilizando la misma ecuación, toda esta ecuación, yo voy a dejar solo a la presión 2. Tengo que dejar solo a presión 2. Entonces, si voy a dejar solo a presión 2, ¿qué va a pasar con todo esto? Aquí simplemente tiene que estar presente presión 2. ¿Qué va a pasar con la temperatura 2? Se va a trasladar a otro miembro de la ecuación. En este caso, se va a ubicar como con una multiplicación al lado de presión 1. Entonces, acá va a venir la multiplicación, esto de temperatura 2. Y ya con eso está despejado la ecuación. Ahora lo que nos corresponde es eh, reemplazar datos. Pero para que esto no se vea medio extraño, vamos a trasladarlo, ¿no? Como ya habíamos aprendido. Y aquí mis disculpas, tenía que haber puesto despejar, no he puesto. Por pasos estamos haciendo y no puse eso. Despejamos presión 2. Eso, ese es el proceso que estamos haciendo, ¿no? Ahora acá, lo que me falta hacer es la transposición de términos. Vamos a trasladar nuestra presión 2 por este lado para que se vea más estético, ¿no? De esta manera. ¿Listo? Es lo mismo que el de arriba. Ya está despejado. Ahora lo que nos corresponde hacer es reemplazar datos. Datos. Reemplazar datos. Para eso vamos a utilizar de referencia esto y literalmente lo voy a reemplazar a los datos. Presión uno, ¿cuánto vale? 2 atmósferas. Temperatura 2, ¿cuánto vale? 330 Kelvin. Y temperatura uno vale 300 Kelvin. Ya una vez que tengo yo estos datos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar mi calculadora para yo insertar los datos que he puesto ahí, ¿no? Pongo aquí presión 2 y a la espera de mi respuesta. Aquí está la calculadora. Utilizamos la calculadora. Anotamos, ¿no? 2 por 330 igual dividido entre 300. Igual. Si nos sale este resultado, utilizamos esta tecla para convertirlo en número decimal. 2.2. En este caso, si es 2.2, ¿qué unidades nos van a quedar? Atmósferas. No olvidemos que vamos a simplificar Kelvin con Kelvin. Simplificamos y nos va a quedar simplemente
las atmósferas. Analizamos la ley de Gay-Lussac en este problema. Nos indica, ¿no?, que la disminución o el incremento, ya sea de presión y temperatura, son proporcionales. Significa, en este caso, si tiene dos atmósferas, tiene esta temperatura. Aquí vemos un incremento de temperatura. Si existe un incremento de temperatura, significa que también existe un incremento de presión. Y como podemos observar, nuestro resultado se evidencia que ese incremento ocurre, ¿no?, dentro de lo que es la presión 2. Con esto estamos concluyendo el primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. Estos ejercicios, no se olviden, deben ponerlo en sus apuntes, ya como referencia. Ponemos nuevamente acá, ¿no? Nuestros datos. Datos. Para nuestros datos tenemos lo siguiente. Dice, tenemos una presión 1 de 600 kilopascales. Ahí está. Tenemos una temperatura 1, ¿de cuánto? De 15 grados Celsius. Luego tenemos eh, como incógnita la presión. Dice, ¿qué presión alcanzará? Es lo que nos pregunta, ¿no? Y entonces la presión 2 está como incógnita. Y finalmente tenemos la temperatura 1, temperatura 2. En la temperatura 2 nos menciona que son 45 grados Celsius. Ahí está, ¿no? Como anteriormente habíamos indicado, debemos revisar que nuestros datos estén correctamente escritos, y acá podemos observar que temperatura no está en grados Kelvin, en Kelvin. Entonces vamos a proceder a qué? A sumar 273, ¿ya? 15 más 273. ¿Cuánto sale? Ahí en la calculadora se los estoy poniendo para mayor evidencia, ¿no? 288. Entonces serían 288 Kelvin. A esto también, a 45 vamos a sumar 273. Y acá en la calculadora también vamos a hacer evidencia, ¿no?, de todo esto. 45 más 273. 318. Miren, la temperatura ha incrementado. 318 Kelvin. Entonces, ese es nuestro dato. El dato de temperatura con el cual vamos a trabajar es este. Y en este caso va a ser este. Ahí está muy claro cómo vamos a ir trabajando con estos datos. Ahora lo que prosigue es la fórmula. ¿Dónde está la fórmula para no estar haciendo tanto, para no hacerle sufrir con el tiempo? Ahí está la fórmula, ¿no? De la ley de Gay-Lussac, la fórmula. ¿Qué nos está pidiendo? Dice, un tanque contiene aire a 600 kilopascales cuando está a 15 grados Celsius y se calienta a 45 grados Celsius. ¿Qué presión alcanzará? Esa es la pregunta. Presión, ¿no? Entonces, yo lo voy a señalar la presión como variable, ¿no? Vamos a despejar, aquí anotamos, ¿no? Despejamos presión. Ay, perdón esto. Presión 2. Esta es mi incógnita. Como anteriormente ya habíamos hecho el despeje aquí de manera directa, lo vamos a hacer nuevamente, ¿ya? Vamos a poner acá presión 2 va a ser igual. En este caso voy a copiar estos dos tranquilamente acá. Ahí presión 1 y por debajo
temperatura 1. Aquí, ¿a quién vamos a traer, jóvenes señoritas? Vamos a traer a temperatura 2, porque esa es la que sale sobrando para nuestro despeje, ¿no? De la presión 2. Esto lo vamos a trasladar como multiplicación al lado. Entonces ponemos ahí, vamos a poner la multiplicación por temperatura 2, directo. Ya tenemos despejado, ahora lo que nos corresponde es la, vamos a reemplazar datos. Para esto nos vamos a ayudar también de este ejercicio. Reemplazar datos. Presión 1. ¿Cuánto vale? 600 kilopascales. Temperatura 2. ¿Cuánto nos vale? 318 Kelvin. Y temperatura 1, 288 Kelvin. Ya tenemos nuestros datos reemplazados. Ahora, ¿qué nos corresponde? Simplemente nos corresponde poner el resultado. Y si es que algo no logran entender, vuelvan a ver el video, ¿ya? Tenemos la presión 2. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros trabajar estos datos? Sacamos nuestra calculadora, verificamos que esté en condiciones, nuestra calculadora que no esté en otro sistema, y anotamos nuestros datos. En este caso, 600 por 318. 600 por 318. Voy a sacar igual. Luego recién voy a dividir a 288. Igual. Me va a salir una fracción, pero yo voy a utilizar esta tecla para que no sea fracción. Me sale 662,5. Anoto aquí. 662,5. ¿Qué unidad me va a quedar? Kilopascales. Para esto también tengo que señalar que Kelvin se simplifica con el Kelvin. Ambos Kelvin se van a simplificar y simplemente me va a quedar los datos en kilopascales porque nos está pidiendo la presión 2. Entonces, esta es la respuesta para el ejercicio. ¿Ya? Vamos con otro ejercicio. Dice, ¿no? Nuevamente, los datos. Dice, un gas está en un recipiente cerrado a volumen constante con una presión de 3 atmósferas a una temperatura de 25 grados. ¿Cuál será la presión si se calienta hasta 125? Entonces, vamos a registrar los datos. Para esto nos vamos a ayudar de este otro ladito para poder realizar esto, ¿no? Datos. ¿Cuál presión nos dice 3 atmósferas? Entonces, vamos a registrar las 3 atmósferas. Presión 1. Temperatura. Nos está señalando que la temperatura está con 25 grados Celsius. Entonces, yo en la temperatura 1 voy a mantener los 25 grados Celsius. ¿Cuál será la presión? Está de incógnita la presión. Si se calienta hasta 125, entonces yo voy a poner en la temperatura 2, 125 grados Celsius. Esos son mis datos. Dice, ¿cuál será la presión? Aquí está, ¿no? La presión como incógnita, presión 2. Entonces, ya con esto, yo voy a realizar mi despeje. Voy a poner, ¿no? Despejamos presión 2. Para despejar presión 2, voy a nuevamente acá poner, anoto presión 2, igual,
mi fracción. Voy a copiar todo este lado. Primero la parte de arriba que dice presión 1. Voy a poner ahí presión 1 por, como nos estamos liberando de esta temperatura 2, lo voy a poner, lo voy a llevar al otro miembro a multiplicar. Luego en la parte inferior voy a poner lo que me queda, ¿no? Temperatura 1. Y anoto, ¿no? Temperatura 1. Listo, ya lo tengo despejado. Ahora lo que corresponde realizar es el reemplazo de datos. Pero antes de poner, reemplazamos datos que nos hemos olvidado. ¿Qué nos hemos olvidado antes de reemplazar los datos? Las temperaturas. No hemos revisado nuestros datos. La temperatura no puede estar en grados Celsius. Entonces, debemos convertir esta temperatura a Kelvin. ¿Alguien recuerda cómo hacer la conversión? Yo creo que ya estamos a estas alturas recordando, ¿no? Simplemente sumamos 273. Igual, 25 más 273, vamos a utilizar la calculadora. Con esta calculadora yo anoto los datos que tengo aquí. 25 más 273 igual 298. Voy anotando. 298 Kelvin. Ese va a ser mi dato en la temperatura 1. Temperatura 2 igual voy a sumar 273 y vamos a revisar la suma, ¿no? 125 más 273 igual 398. 398 Kelvin. Con esos 398 ya tengo todos los datos que requiero para poder reemplazarlos en la ecuación que ya he despejado. Ahora sí podemos reemplazar tranquilamente nuestros datos. Para eso yo llevo esto acá y literalmente lo voy a reemplazar. Presión 1, ¿cuánto vale? 3 atmósferas. Temperatura 2, ¿cuánto nos vale? 398 Kelvin. Y temperatura 1 vale 298 Kelvin. Como tenemos acá datos o unidades de medida Kelvin, lo simplificamos. Nos quedaría atmósferas. Entonces ya con las atmósferas anotamos acá nuestros resultados, ¿no? Vamos a poner presión 2 va a ser igual. Antes de poner el resultado, hagamos nuestros cálculos en nuestra calculadora científica. Anotamos 3 dice, 3 por, por 398, 398. Saco igual. Tengo esa cantidad. Utilizo dividir a 298. Saco igual, me sale fracción. Yo utilizo esta tecla y ya lo tengo en números enteros con decimales. Y yo voy redondeando hasta acá. Hasta acá voy a redondear porque lo demás no van a ser datos tan relevantes porque viene el cero y el cero. Entonces redondeo hasta el 4. 4 voy poniendo acá, ¿no? Perdón. 4 atmósferas. Este ya es mi resultado. 4 atmósferas. Con esto ya hemos concluido con la ley de Gay-Lussac. Eso sería todo respecto a la ley de Gay-Lussac. Podemos observar, antes de finalizar el video, corroborar que la ley de Gay-Lussac se cumple. Miren, en un primer estado tenemos 298 Kelvin y en un segundo estado 398. Aquí existe un incremento de la temperatura. La temperatura ha aumentado. ¿Y qué ha pasado con su presión? Como podemos observar en la parte inferior,
Viendo que la temperatura ha incrementado, la presión también ha incrementado. Miren, de 3 a 4. Aquí tenemos 3, ¿no es cierto? Y acá ya tenemos 4 atmósferas. Entonces se cumple la ley de Gay-Lussac. Bueno, queridos estudiantes, es hasta aquí que vamos a resolver la ley de Gay-Lussac. Espero les sirva mucho lo que son los ejercicios que estamos resolviendo y que les ayude a despejar dudas también para su práctica. Hasta otra oportunidad y continuemos, ¿no? Retroalimentándonos respecto a a la práctica que estamos desarrollando. ¿Listo? Chao, chao.